voltios. Recomendación, muchachos, antes de, indiferente que el SPICE, no me importa qué programa sea el SPICE, les monte a ustedes los resultados en una notación científica con 3 cifras significativas, porque eso es lo que hace. ¿Listo? Pongan no solamente 3 cifras, sean lo más exactos que ustedes quieran hacer. Es decir, por ejemplo, por ahora no nos está pasando, pero de una vez les digo, por ejemplo, que esto fuera 2.11095, utilícenlo todo. ¿Listo? Todo, hasta unas 5 o 6 cifras significativas, que sea el programa el que a ustedes les aproxime y no ustedes. ¿Listo? Simplemente por cálculo, porque cualquier pequeño valor que nosotros aproximemos, esto va a cambiar. Entonces simplemente les digo eso. Y aquí, entonces, en la clase pasada yo les decía, ¿cierto? Don William, es que me acuerdo, don William, profe, beta 200. ¿Sí? Y entonces, venga, profe, es que 200. De entrada, muchachos, está mal, pero es un punto de partida. ¿Listo? Es simplemente un punto de partida. ¿Para qué? Pues por aquí la corriente de emisor, ¿cuánto debe ser? 1.6 amperios. ¿Vale? Más o menos, ¿cuánto es la corriente de base? Hagamos la champonada. Esto está mal, pero es para saber los criterios de definirle a esta fuente, que es la corriente de base, un valor y acercarnos a la simulación. ¿De acuerdo? Mejor dicho, estamos metiendo las de caminar, ¿vale? Simplemente para probar y después poner una tabla y pasar el choque. Si esto es 200, si esto es 1.6, ¿cuánto es la corriente de base? 320. ¿Perdón? 320. 320 milis. 320 miliamperios. ¿Listo? Muchachos, este no es el valor. Simplemente lo voy a usar para tener un primer acercamiento a lo que quiero hacer. ¿Listos? Entonces, esta es la corriente de base. Y me dijeron 320 milis. El nombre de este punto que me interesa a mí, el voltaje de base. Aquí está. ¿Listo? ¿Por qué me interesa este nodo? Pues porque el emisor está a tierra. ¿Listo? Entonces el voltaje base emisor, ¿cuál es? Es el voltaje de la base. Y me falta ponerle tierra. Pongámosle tierra. ¿Listos? ¿Vale? Perdón, profe, son 8000. ¿Listo? 8 milis. 8 milis. Vale. Entonces ya coloqué lo que necesito. Que el voltaje de colector emisor del transistor sea esto. Hice un primer acercamiento a estas corrientes que vamos a ajustar calculando y haciendo la simulación. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definirle, ¿listo? Voy a definirle la simulación, ¿vale? Y para definirle la simulación, entonces aquí en la interfaz que ustedes trabajan, le vamos a decir DC Sweep. Y aquí en DC Sweep el nombre de la fuente, corriente de base, el tipo lineal y los valores que voy a definirle. ¿Listo? Entonces, aquí corriente de base lineal, el valor inicial 0, el valor final, un valor que pase por 8 miliamperios, pongámosle 20 miliamperios, y un incremento cada 1 miliamperio. ¿Listo? ¿Dónde lo voy a poner? Yo acostumbro a colocarlo debajo. ¿Listo, muchachos? Ya tengo mi circuito y le digo
file, salvar como, y digamos que esté ahí, listo. Carpeta ARI, vea usted. Todo se supo, ¿sí ve? XXX. Listo. Entonces, tengo ya ahí el punto de operación y corremos. Les dije, voy a cargar la corriente de emisor porque me interesa y siempre me va a mostrar corriente de base, corriente colector y corriente de emisor. ¿Vale? No tengo que hacer nada en especial. Llamo la corriente de emisor. Profe, le está dando negativa. Claro, ¿listos? Porque la dirección de corriente ahí cambia. Entonces, no se asusten porque les dé negativo. ¿Sí? Tendríamos que colocar todas las direcciones de corriente para saber que pues está mal. No hay problema, está bien. ¿Vale? Está bien. Entonces, a eso o lo miran en corrientes negativas, pero nosotros en el cerebro siempre lo tenemos como corriente positiva. Entonces, pues fácil, muchachos. Ustedes le pueden cambiar aquí y decirle al nombre menos la corriente y ya. ¿Listo? Y pues se volvió. ¿Vale? Entonces no hay ningún lío. Y entonces aquí llega y este man hijo de pucha, pero es que es 1.6 amperios. ¿Vale? ¿Qué significa? Que mi punto de partida está mal. ¿Vale? Mi punto de partida está mal. Porque a 20 miliamperios la corriente del emisor está llegando ni siquiera a 1 amperio. Entonces me tengo que ir más arriba. Dicho de otra forma, yo puedo dejar estos 8 miliamperios sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero aquí llegar, por ejemplo, a 200 miliamperios. Vuelvo y corro la simulación. Y entonces, venga, 200 miliamperios, ¿qué corriente máxima tengo? 3.6 amperios. ¿Listo? Simplemente es un punto de partida. Ese valor es un punto de partida. Que nosotros podemos cometer el error de decir, miren, vale, pues nosotros no, fue William que nos dijo que beta 200. ¿Vale? Pero montándosela a William, todos ustedes cuando tengan que hacer van a decir, el valor de William, el valor de William. Y van a entender el punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos 200. Voy a buscar los 1.6 amperios que por aquí están. Entonces la corriente tendría que estar por alrededor de esto. Entonces digo aquí voy a hacer, bueno, por ahí. ¿Listo? Entonces me está dando 1.6 por 0.0000091. ¿Vale? ¿Me gusta? 53.9 miliamperios. ¿Qué es eso? La corriente de base. ¿Listo? 53.92 miliamperios. ¿Listo? Ya. ¿Qué más me hace falta encontrar? La corriente de colector. ¿Qué más me hace falta encontrar? La corriente de base emisor. ¿Listo? El voltaje de base emisor. Y acá es donde yo les decía a ustedes, le decimos control A, y el voltaje de la base, ahí está. Sin mover nada, no muevan nada de lo que están haciendo, y pues automáticamente cargamos el voltaje de la base, allá está. Y entonces aquí ya me lo dan. ¿Vale? Y el voltaje de la base es 0.534 a esta corriente de base, ¿no?
a la corriente de base 53.92, el voltaje de base emisor. Eso es lo que yo les digo, porque a veces a ustedes, con los que he estado trabajando simulación virtualmente o algunos presencial, ustedes les da por cerrar esa ventana. Miren, yo no la cierro. Yo me voy, regreso, cambio, ajusto y dejo quieto. ¿Sí? Automáticamente él nos va cargando. Voltaje base emisor, entonces nos dio 534.62 milivoltios. Aquí no tenemos que ser tan exactos, 0.534. Y si quieren le pueden poner ese 6 voltios. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro voltaje base emisor a las características que nosotros queremos. ¿Listo? Ahora sí lo voy a cerrar, que ya no lo necesito. ¿Listo? Cierro aquí y me voy aquí al circuito y ya le digo cuál es la corriente de base que necesito tener. 53.92 miliamperios. Aquí es donde les digo que si quieren más valores, pónganlos. Pero pues dejarlo así está bien, con 4 cifras significativas. Listo. Y voy a cambiar el análisis. Le voy a decir aquí, si les gusta gráficamente, entonces ustedes le dicen aquí DC output, pero le quitamos todo esto y simplemente se lo ponen, ¿vale? O hacer lo que de cierta forma yo hago. No. ¿Vale? Yo uso S, la letra S, y entonces me salgo acá, control M, y le digo punto .op en una misma línea, y aquí le genero el asterisco para no borrar eso, ¿vale? Para no borrar, porque pues a veces es bueno estar intercambiando entre los dos. ¿Listo? Nuevamente el asterisco, que es comentario, y le pongo punto .op, punto de operación. Yo les digo a ustedes, esta joda es de solo puntos de operación. ¿Listo? Para los que quieran se van a divertir calculando puntos de operación, que es el objetivo del curso. ¿Vale? Voltajes y corrientes. Corro simulación. Me abre una ventana a la cual puedo cerrar, pero me voy a ir a la carpeta con el permiso de la señorita Ari. Y ahora China, ¿dónde fue? Ah, ahí estaba. Ahí estaba. ¿Dónde está esa carpeta? Listo. Y aquí este es xxx.log, está aquí. Tienen que abrir ese punto .log, ¿vale? Y entonces aparece unos llamados del warning. Es porque no hemos actualizado la base de datos del simulador hace mucho tiempo. Eso es lo de menos. Lo demás está aquí. ¿Listos? Punto de operación, corriente de base 5.39 por 10 a la menos 2 o 53.9. Aquí es donde yo les digo, indiferente que el SPICE les esté mostrando 3 cifras significativas, está usando notación científica, pero por debajo está el valor que ustedes le pusieron. En este caso, 53.9 miliamperios. Perfecto, 53.9 miliamperios. Corriente de colector, 1.55 amperios. Ese era un valor que nos hacía falta. 1.55 amperios. Dense cuenta, entre 1.55 y 1.6 hay un margen bastante grande. ¿Listo? La diferencia es notoria. Voltaje de base emisor, 0.535. 0.5346. Pues nos lo aproximó. Lo podemos seguir trabajando como está ahí, sí, o lo pueden seguir trabajando con todo el valor. No hay ningún problema. Estamos sobre el valor del punto de operación.
Voltaje colector emisor, 2.11 voltios. ¿Vale? ¿Por qué les digo que tienen que ir listando estos valores? Muchachos, porque al final cuando tengan todo el diseño, ustedes van a correr, ¿qué simulación? Pues el punto OP y verificar que en todo el diseño estén los transistores en los puntos de operación que ustedes eligieron. Y entonces, si me van a preguntar, bueno, ¿cuál es el punto de operación de Q1, de Q2, de Q3? Pues a la mano, ténganlo. Ah, vea, era este, pero no sé qué pasó. Muchachos, si de entrada, haciendo esto, algo no les cuadra, está mal, no pueden seguir. Tienen que revisar. ¿Listo? El margen de error, ¿quién lo da? Ustedes. Yo aquí les estoy comprobando que ¿cuánto es el margen de error? 0. ¿De acuerdo? Este es el punto de operación que el circuito requiere para tener una fuente de voltaje de 12 voltios 1.6 amperes. Ya, ahí voy. Ya seleccionamos. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí la pregunta, ¿necesitamos Darlington? No. Porque ya cumple. ¿Listo? Pero entonces, yo quiero hacer caspa. Y quiero que haya Darlington. ¿Vale? ¿Por qué quiero que haya Darlington? Porque lo más seguro es que a ustedes le dé Darlington. Requieran Darlington. Y entonces, profe, pero no, digamos que requerimos Darlington. Listo. ¿Vale? Necesitamos un Darlington. Bueno. Entonces, con base en eso, muchachos, ¿qué es lo que voy a hacer? Sigamos trabajando en nuestro diseño. Y nuestro diseño es este. De todo esto, ya seleccionamos. Esta resistencia es de 0.33. ¿Listo? 0.33. Este transistor es un 2N3055. Y entonces yo le digo, ¿cuál es el punto de operación de ese transistor? Ah, ustedes van a decir, profe, el voltaje colector emisor es de 2.11, la corriente emisor. No, ya la corriente emisor no la necesitamos porque ya tenemos la corriente de colector. 1.55 de corriente de colector, voltaje base emisor 0.53. Pues el resto lo pueden tener porque lo vamos a necesitar para cálculos. Y la corriente de base es 54.9 miliamperes. Los 4 valores, muchachos, los 4 valores. Siempre a la mano. Profe, ¿y el beta? Se lo dejan a William. ¿Listo? 200. ¿Listo? Entonces, simplemente es para que ustedes se den cuenta. A mí no me interesa el beta. A mí el ejercicio del punto de operación me va a definir cuál es el beta. Porque yo lo hago por simulación. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por simulación? Pues muchachos, pues el fabricante se ha desgastado toda una madre eternidad definiendo unos parámetros, llevando su dispositivo, lo que ustedes compran, al laboratorio para sacarle todos esos parámetros, sacar todas esas curvas. Entonces, pues la simulación coge toda esa información. Si ustedes no quieren usarlo, la simulación, pues les queda una vía, que es, cojan el datasheet, interpreten el datasheet las curvas y de ahí van a sacar los mismos valores. Dicho eso, pues ustedes van a terminar haciendo simulación. Hoy en día, todo se hace así. Insisto, 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 ¿vale? Entonces, muchachos, ahí vamos. Con base en eso, entonces tenemos esto. Arrancamos y dijimos, mierda, necesitamos Darlington. ¿Vale? Pero al necesitar Darlington significa que yo necesito escoger otro transistor. Pero ya me salí de la superautopista, ya estoy por dentro. ¿Este otro transistor es de potencia? No. Este hace parte del barrio que hay adentro. Ese transistor ya no necesita ser de potencia. ¿Y cuál puede ser? Pues el que ustedes quieran. El de uso general, el que todos compramos, el 2N2222. Y listo, seleccionen un 2N2222 sin ningún tipo de problema.
Y este, según el diseño que tenemos aquí, es Q1. ¿Listo? Entonces Q1 va a ser un 2N2222. ¿Listo? ¿Cuánto es el voltaje de colector emisor? ¿Cuánto es la corriente de colector? De ahí, hijo de pucha, profe, y ahora ¿de dónde me invento? Si ustedes están resolviendo por allá todo el diseño y están siguiendo las grabaciones que yo les voy a poner, y ustedes van a decir, ¿qué valor se inventó Charlie O'Leary? No, el circuito, yo les he dicho, el circuito nos va a hablar. El circuito nos lo tiene que decir. ¿Vale? Primero, muchachos, esta corriente que está aquí es la corriente de base del transistor 2. ¿Sí? ¿Por qué el transistor 2? Porque aquí tiene Q2 del transistor 2. Identifiquen las corrientes con ese sufijo numérico, porque eso lo van a tener que hacer. ¿Vale? Muy seguramente en las grabaciones, en los documentos que yo les voy a compartir, tendrán otros sufijos. No se confundan con lo que estamos haciendo, simplemente los sufijos siendo coherente con lo que está ahí en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Listos? Esta es la corriente de base del transistor 2. ¿Cuánto es la corriente de emisor del transistor 1? De este Q1. Pues la misma corriente de base del transistor 2. ¿De acuerdo? O sea, muchachos, ya tenemos la corriente de emisor. Corriente de emisor del transistor 1. 53. ¿Vale? Este sería 2, 2, 2, 2, 2. Y va a ser 53.92 miliamperes. O sea, ya tenemos la corriente de emisor. Profe, pero ¿y no sería la corriente de colector? No, vamos a hacer lo mismo que esta, porque yo tengo que asegurar no la corriente de colector, sino la corriente de emisor, porque es la corriente de base del siguiente transistor. ¿De acuerdo? ¿Qué es el efecto Darlington, muchachos? Mírenlo aquí, es el efecto Darlington, es el efecto Darlington. La corriente de emisor es la misma corriente de base del otro transistor. ¿De acuerdo? Listo. Ahora voy a borrar eso, muchachos, y vamos a sacar el voltaje colector emisor con una malla que está ahí. Es la siguiente. ¿Listos? Entre este punto y este punto tenemos el voltaje colector emisor del transistor 2. ¿Cuánto vale? Aquí lo tenemos. 2.11. ¿Listo? Entre este punto y este punto tenemos el voltaje base emisor del transistor 2. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale? Aquí lo tenemos. 0.5346. ¿Listo? Entre este punto y este punto tenemos el voltaje colector emisor del transistor 1. Pregunta, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor del transistor 1? ¿Listo? Yo les dije, nodos y mallas. ¿Vale? Y entonces aquí uno comienza y, pucha, ¿cómo así? Pues muchachos, miren la malla. Esa es la malla. Escribámosla en ecuaciones. Y en ecuaciones yo siempre voy a usar